Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Mateo Hernández. Soy analista del Departamento de Sostenibilidad de la organización BID. Bueno, antes de entrar entonces al tema de qué es y cómo medir la huella de carbono, es necesario que definamos unos conceptos básicos y necesarios. ¿Qué es una emisión atmosférica? Básicamente podemos decir entonces que una emisión atmosférica es la liberación de una o varias sustancias al aire, ¿cierto? Que se pueden dar por una fuente natural o una fuente antropogénica. Bien, ¿qué es una fuente natural y cuál es la diferencia con una fuente antropogénica? Como lo podemos ver en la imagen derecha, tenemos un volcán, ¿cierto? Este volcán está en un estado de erupción. Sabemos que cuando hay un estado de erupción hay unas diferentes emisiones al aire de muchas concentraciones de diferentes contaminantes. A lo que vamos es que un volcán o este estado de erupción se da por un ciclo geológico que es natural de nuestro planeta Tierra. Diferente a la imagen que vemos acá, que son diferentes emisiones, ¿cierto? Liberación de muchas sustancias al aire, y podemos ver que son chimeneas, que son procesos productivos por diferentes empresas y desarrollos pues, que hacen o que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, resumiendo, fuente natural, un ciclo geológico de la Tierra, y la fuente antropogénica es por el desarrollo de actividades que hacemos los seres humanos. Bueno, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Hemos escuchado de pronto mucho sobre este término. Los gases de efecto invernadero son básicamente los gases con los cuales está compuesta nuestra atmósfera, ¿cierto? Que son provenientes o emitidos de una fuente natural o por fuentes antropogénicas, como lo acabamos de ver. ¿Cuál es la característica principal de estos gases? Y lo que los hace muy importantes es que tienen la capacidad de retener calor, ¿cierto? Lo cual los hace causantes, vamos a ver, por varias dinámicas que nos generan calentamiento global y aceleran el cambio climático en nuestro planeta. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Los principales, porque hay más. Entonces tenemos metano, dióxido de nitrógeno, CO2 o dióxido de carbono, que es el más representativo, y el ozono. Ya vamos a ver por qué el CO2 es el más representativo y por qué se hace énfasis en el tema de la huella de carbono. Ahora bien, es importante no satanizar los gases de efecto invernadero. ¿A qué voy con esto? El problema como tal no son los gases de efecto invernadero, sino la aceleración y la generación acelerada con la cual les hemos emitido estos gases a la atmósfera, ¿cierto? Si bien lo dijimos, lo más importante de estos gases es que tienen la capacidad de retener calor. Entonces, hace miles de años, cuando estábamos en el proceso evolutivo de la Tierra, si no hubiéramos tenido la presencia de estos gases, no se hubiera podido dar la vida en nuestro planeta, pues porque sería una bola básicamente sería una bola de hielo. El problema es en el desequilibrio y la generación acelerada de estos gases. Si bien, entonces, entrando ya un poco en el tema, haciendo una énfasis o un zoom a los gases de efecto invernadero, decimos que el dióxido de carbono dentro de todos los gases es el gas de efecto invernadero más importante. Para el calentamiento global es el segundo más importante, y básicamente se da porque es el más representativo, el que se genera con mayor cantidad cuando hay procesos de combustión. ¿Qué pasa en relación o cómo se genera este gas de efecto invernadero o el CO2? Este gas de efecto invernadero se genera por la utilización de combustibles fósiles, ya sea gasolina, diésel, carbono, ¿cierto? Y todo lo demás. Adicional cuando hay tala y quemas de bosques. Bueno, una condición importante ya para seguir con la presentación, químicamente una característica fundamental para todo lo que es el ciclo que ya vamos a ver, es que es un gas incoloro que es soluble en el agua, se disuelve en el agua y bueno, básicamente está compuesto de una molécula de carbono y dos de oxígeno, pero muy importante el tema de la solubilidad del dióxido de carbono en el agua. Teniendo claro entonces lo que acabamos de ver, acá básicamente lo que tenemos es un ciclo y vamos a ver cómo se da ese proceso de emisiones de dióxido de carbono y los demás gases de efecto invernadero. Como lo acabamos de ver, tenemos una fuente natural, acá vemos un volcán que está en un proceso de erupción que nos va a generar gases de efecto invernadero y de los más importantes CO2. Tenemos entonces en el subsuelo presencia de petróleo, ¿cierto? Que por procesos de industrialización y de producción que tenemos nosotros, los seres humanos, vamos a extraer el petróleo, los llevamos a procesos productivos y posteriormente vamos a tener ¿qué? Emisiones de gases de efecto invernadero y CO2.
Cuando hay una emisión de gases de efecto invernadero y el ciclo natural de nuestro planeta, sabemos que día a día tenemos diferentes emisiones, pero el planeta se trata de equilibrar. ¿Cómo se equilibra? Si hay una liberación, para poder generar ese equilibrio tiene que haber una captura de ese CO2, una retención. Ahí es muy importante y lo que les decía ahora de la capacidad o la característica de que es soluble en el agua. Los diferentes cuerpos de agua, sean ríos, mares, en fin, tenemos, cuando entramos en contacto la superficie del aire con el agua, el CO2 se disuelve. Por eso decimos que los mares y los océanos son un sumidero, o sea, un lugar, una zona que captura grandes cantidades de CO2, al igual que los bosques, porque es un principio básico de la fotosíntesis, captura el CO2 y liberan oxígeno. Inclusive, netamente hablando de fuentes de emisión de CO2, hablamos también de la vida. Como podemos ver, acá tenemos animales, incluso nosotros los seres vivos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos nomás el proceso biológico de la respiración, nosotros tomamos el oxígeno y liberamos CO2, pero digamos que eso es una escala natural y una fuente pues, que no desequilibra, digamos, de una forma acelerada la presencia de estos gases de efecto invernadero, enfocándonos en el CO2. Ahora sí, entrándonos ya en un tema ya específico, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es netamente simplemente un indicador ambiental, una medición, que lo que trata de decir es, venga, de acuerdo a los hábitos de vida de las personas, de manera directa o indirecta, ya vamos a ver un poco qué nos hace referencia a estos dos términos, cuánta cantidad de gases de efecto invernadero estamos emitiendo por nuestras actividades. Este indicador, esta medición, básicamente se da en dos unidades para que enseguida lo entendamos bien el resultado cuando hagamos la medición. Se puede dar por kilogramos o por toneladas de CO2 equivalente. ¿Por qué CO2? ¿Y por qué equivalente? Si los gases de efecto invernadero no simplemente son el dióxido de carbono, si bien decíamos ahora, es el gas más representativo y más importante. También adicional, por eso es que hablamos de una equivalencia, no netamente se habla de CO2. Porque hace la representación en el resultado de todos los gases de efecto invernadero que podemos estar generando. Cuando hablamos de una emisión directa o indirecta, de acuerdo a los hábitos de vida, es importante lo siguiente. Cuando hablamos de una emisión directa, estamos hablando, para hacer un ejemplo, una persona que para transportarse, como lo veíamos ahora en la charla de movilidad, va a necesitar o se moviliza en su transporte transporte particular, sea carro o moto, para el caso del ejemplo, y va de su hogar hacia su trabajo, ¿cierto? Para poder hacer esa actividad necesariamente tiene que tomar su vehículo, ir a una estación de servicio, abastecer combustible y poder hacer el transporte. Él directamente para utilizar el carro y desplazarse está generando una emisión. ¿Por qué? Por la quema y el consumo de su combustible. Entonces directamente haciendo la actividad tiene una emisión y está generando los gases de efecto invernadero. Ahora, de manera indirecta, hablamos de cuando yo voy a una tienda, una persona va a una tienda y va a comprar un artículo, digamos, de tecnología, para el caso del ejemplo, simplemente está intercambiando dinero por un producto, ¿cierto? Pero no necesariamente al hacer esa actividad está generando una emisión, él simplemente está entregando un dinero y ya tiene un producto o un servicio. ¿Qué pasa? Lo que veíamos ahora, los ciclos de producción. Para poder elaborar un celular, en este caso, los procesos productivos de extracción de minerales, de materiales, de todas estas fuentes de emisión que tienen las diferentes empresas por los procesos productivos, son atribuibles al producto o al servicio final. Entonces yo como consumidor, cuando adquiero un equipo de estos, toda la huella de carbono que tiene asociado el producto o el servicio es atribuible a la persona o en este caso al consumidor final. Esa es la gran diferencia entre una emisión directa e indirecta. Ahora bien, entonces, ¿cómo calcular la huella de carbono? Por cuestiones de tiempo y todo lo demás, pues no podríamos calcular en este momento la huella, pero el principio básico sí lo podemos hablar. ¿En qué consiste? Hay diferentes métodos y herramientas que tenemos, digamos, en internet y gratuitas y de fácil acceso, donde podemos pues básicamente consultar o disponer la información necesaria para el cálculo. ¿En qué consiste? ¿Qué debo tener yo presente a la hora de hacer el cálculo de mi huella de carbono? Estos indicadores están basados en 4 pilares o 4 aspectos fundamentales para poder evaluar este indicador. El primero es el modo de transporte. ¿Cómo es mi modo de transporte? El segundo, la dieta alimenticia. ¿Cómo me alimento yo?
el consumo energético y el consumo hídrico, porque estos 4 pilares, como lo veíamos ahora, el modo de transporte, principalmente nos utilizamos, o casi que todo nuestro parque automotor está basado en consumo de combustibles fósiles que directamente van a generar emisiones de gases de efecto invernadero. La dieta alimenticia, no es lo mismo consumirnos 1 kilo de carne de res con 1 kilo de pollo, ya vamos a mirar la diferencia por qué. Y el consumo de energía por la matriz energética, que en gran porcentaje de nuestra matriz energética depende del consumo de combustibles fósiles, aunque en Colombia hemos venido haciendo una migración a una matriz energética mucho más limpia, y el consumo hídrico. Entonces, teniendo claro esta información, podemos acceder a muchas aplicaciones, a muchas herramientas, simplemente respondemos las preguntas y al final vamos a tener nuestro indicador de huella de carbono. Acá, modo de ejemplo, como les digo, tenemos muchos. Nosotros hoy presentamos o les proponemos y recomendamos 2 opciones. En la presentación, básicamente, van a encontrar un código QR, o igual lo pueden googlear después cuando salgamos de la charla. El que tenga un dispositivo móvil y quiera escanear el código QR va a tener el link. Este código QR nos va a llevar a un aplicativo de la Fundación Acway, lo cual nos permitirá calcular nuestra huella de carbono. Esta es una fundación que está encaminada a la conservación y el cuidado del agua. Y por segunda opción, tenemos esta herramienta, también con el código QR la podemos descargar o acceder al formulario, que es desarrollada por la Universidad Nacional sede de Medellín, que nos daría pues como también el indicador de huella de carbono. Importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es como cuando uno hace un examen médico, es como ir al doctor y vamos a tener un resultado, un diagnóstico. Ahora lo importante es qué sigue, qué vamos a hacer con ese resultado o ese indicador que vamos a tener, ¿cierto? Vamos a hablar de 2 conceptos, una cosa es compensar y la otra cosa es reducir. A modo de ejemplo, esta sería uno de los resultados, o lo cual nos daría la herramienta de la Universidad Nacional. Digamos que para en caso de ejemplo, la huella de carbono, dando una respuesta, nos daría 137 kilogramos. Esto fue un ejemplo de unos hábitos de consumo de una persona que traemos como ejemplo. Recordemos, importante, de CO2 equivalente, porque no es de CO2, sino de todos los gases de efecto invernadero, y esta está por mes. Si quisiéramos compararlo de manera anual, simplemente lo multiplicamos por 12 y tendríamos pues como el indicador. Este es el diagnóstico, cuál es la marca, la huella que yo estoy dejando por esos hábitos de vida que estoy llevando, ¿cierto? El reto como tal, o lo que hay que hacer posteriormente, luego del diagnóstico, es qué vamos a hacer. Y ahí es cuando hablamos de compensar. Cuando hablamos de compensar, como decimos huella, eso es como cuando uno está en la playa y está caminando. Cada que da un paso deja una marca, pero quiero borrar la marca. Compensar es netamente borrar la marca. Ya vamos a ver cómo compensamos. Pero el reto, compensar es importante, es muy importante, pero realmente el reto para llegar a la sostenibilidad no nos podemos solo quedar en compensar. El reto es disminuir la huella, que cada vez que caminemos sobre la playa, nuestra huella y la marca sea menor. Y posteriormente, pues directamente será proporcional, la compensación será mucho más fácil. Acá como ejemplo, ¿qué nos dice el indicador? Ya tenemos la huella de carbono, nos están diciendo, para poder compensar, o sea, para borrar esa marca, yo necesito sembrar 70 árboles nativos. O sería necesario reemplazar 146 bombillos tradicionales a bombillos o bombillas de tecnología LED que son pues energéticamente más eficientes. O reciclar 47 kilogramos de residuos al mes. Básicamente sería esto el resultado que nos daría, digamos, la aplicación de la Universidad Nacional para el tema de compensar y borrar. Pero como les digo, el reto es disminuir esa huella de carbono. Ahora bien, entonces, ¿cómo disminuimos la huella de carbono? Si nuestra huella de carbono está basada en los hábitos de vida, lo que tenemos que hacer es repensar nuestra relación o las actividades que hacemos en nuestro día a día. ¿Cómo en cuáles aspectos? Hay muchos, traigo a colación los principales. Si no hago una disposición o normalmente en mi día a día yo no separo adecuadamente los residuos, entonces bien, realicemos una adecuada disposición de los residuos. Acá hago como una especie de cuña, sabemos que el código de colores ya cambió, ¿cierto? Entonces es separar adecuadamente los residuos. ¿Cómo? Aprovechables en el color blanco y residuos no aprovechables en el color negro. Optar por medios de transporte sostenibles, como lo veíamos ahora en la charla anterior.
tratar de migrar de los vehículos particulares, que básicamente la gran mayoría utilizan combustibles fósiles, por medios de transporte que no requieran, digamos, combustibles de origen fósil, sistemas masivos de transporte de la red metro, en fin, bicicleta, caminar. Comprar productos locales y usar bolsas reutilizables. Muy importante esta acción porque está ligada a la emisión indirecta, como lo veíamos ahora. No es la misma, cuando yo compro o un servicio o un producto, pues ahí directamente no tengo una huella de carbono, no hay una emisión como tal, pero a su ciclo de producción no es lo mismo un producto que yo adquiera y que compre que se produzca regionalmente en nuestra región a que sea un producto importado, ¿cierto? El ciclo del transporte es mucho más amplio, hay más emisiones de gases de efecto invernadero para poder traer ese producto de X país a nuestra región, entonces eso hace referencia a esto, comprar productos locales. Y bolsas reutilizables por el consumo de bolsas, que ese sería una fuente directa, pues porque las bolsas son de origen de materiales fósiles, en este caso del petróleo, en la gran mayoría. Eliminar el consumo de plásticos de un solo uso, por lo mismo, simplemente no es una buena práctica, yo adquiero un elemento, una bolsa, un vaso, lo utilizo y simplemente lo desecho. La idea es poderle alargar la vida útil a todo este tipo de materiales. Optar por productos y servicios con etiquetas de huella de carbono, eso nos da la garantía de que el productor ya se preocupa y sabe que a sus productos o servicios tiene que calcularles la huella de carbono. Eso como un primer paso. Cuando uno compra un producto dice, la huella de carbono es tanto. Ahí simplemente nos dice, es que ya le calcularon. Eso por lo menos inicialmente es un buen síntoma. Pero la idea es lograr comprar y que el mercado y las empresas produzcan productos que ya no simplemente nos digan cuál es la huella de carbono, sino que nos digan que son productos neutros, que ya la empresa generó acciones para que ese producto no tenga huella de carbono asociada y que ya fue compensado y mitigado el impacto. Implementar estrategias de ahorro hídrico y energético y disminuir o variar dietas de alto contenido cárnico. ¿Cómo así? Lo que decíamos ahora, no es lo mismo el ciclo de producción para poder tener en la mesa 1 kilo de carne de res, ¿cierto? La vida de la res, cuánta agua necesita para consumir, pues para poderla criar, ¿cierto? La extensión de tierra que necesita la res como tal, a un pollo, por así decirlo, ¿cierto? La gallina, el pescado, etcétera. Bueno, entonces, acá volviéndonos, básicamente bajo estos pilares podemos lograr la sostenibilidad y realmente disminuir nuestra huella de carbono. Y si la disminuimos, pues más fácilmente podremos compensarla. Ahora bien, ¿cómo estamos a nivel mundial con el indicador o con la huella de carbono? Miramos los datos, son los datos que nos establece el Banco Mundial, corte a 2019, es el dato más actualizado que se tiene. Nos dice que en promedio per cápita en el mundo las personas estamos generando 4,5 toneladas de CO2 equivalente. Y si comparamos con el año de 1990, 29 años atrás, estábamos hablando de un promedio de 3,9 toneladas de CO2. Uno diría, bueno, aumentó, pero también la población ha aumentado. Sí, es cierto, pero 6,6, aunque numéricamente uno no lo vea muy alto, para un promedio mundial es muy, muy alto. Y asumado que digamos que uno dice, bueno, 0,6, 4,5 no está muy alto, no podemos perder de vista que eso es un promedio. Y enseguida en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay países que tienen unos promedios muy altos y unos promedios muy bajos. Entonces se ve atractivo, pero realmente hay mucho, mucho por hacer. Acá podemos ver entonces la comparación entre algunos países. Podemos decir entonces que también las cifras establecidas, emitidas por el Banco Mundial, en Colombia en promedio estamos emitiendo los colombianos 1,61 toneladas de CO2 equivalente. Lo podemos comparar con Brasil, 2,6. Argentina tiene una huella de carbono más alta promedio per cápita, 3,74. Perú, 1,75. Comparemos entonces a Estados Unidos con Colombia, 14,67, es muchísimo más alta que inclusive todos los países de acá de América del Sur. Inclusive más de 3 veces con el promedio mundial. Entonces cuando uno veía ahora el dato del promedio per cápita mundial, uno veía como atractiva la cifra, pero miremos estos otros países.
Canadá, 15.43, inclusive más alto que Estados Unidos. Rusia, 11.8. Qatar, 32.5 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, cuando uno ya hace un zoom en cada uno de los países, vamos a ver que hay unos con un promedio per cápita muy bajo, pero hay unos países con un promedio muy alto. Incluso lo podemos ver mejor acá en esta imagen. Los países o las regiones que tienen el color más claro tienen una huella de carbono mucho más baja, como lo veíamos acá en América del Sur, comparado con América del Norte, y acá podemos ver también pues, diferentes países, Rusia, Asia, Australia. Incluso podemos hablar, eso se podría hasta dar para hablar un tema de posiblemente de desigualdad, ¿cierto? Y como de acceso a muchos servicios básicos y lo demás. Por ejemplo, miremos África, comparemos África con América del Sur. Es una diferencia notable, ¿cierto? Esto también está ligado, sabemos, y como raza y como humanidad tenemos un gran reto, y es la lucha contra el cambio climático. Se dice que no podemos llegar a aumentar la temperatura global a 2 grados centígrados, no podemos, eso sería catastrófico para nuestro planeta y nosotros como seres humanos. Para eso se ha definido que la huella de carbono per cápita en promedio mundial tiene que bajar de 4.5 que estamos a 2 toneladas de CO2 equivalente. Entonces ahora lo veíamos como algo atractivo, pero sigue siendo muy alta. Y para poder luchar contra el cambio climático, los países y en general todo lo que hemos venido pues hablando, debemos de generar estrategias, de cambiar los hábitos, de disminuir la huella de carbono para lograr un promedio mundial per cápita de 2 toneladas de CO2 equivalente. Y ya para finalizar, traigo la siguiente reflexión. Conservar la vida requiere pasar del consumismo y la acumulación al bienestar basado en la simplicidad, en la escala humana y en el disfrute del tiempo libre. Muchas gracias.